demasiadas clases. No, pues es que es... no debería decir. Es su responsabilidad estar en la clase estando en casa, pero... Ay, bueno, Cintia, ¿podrías grabar el audio? Ok, vale. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Sí. Ok, bueno, entonces hablamos de 4 clases de conocimiento. En LOC, hablamos de clases de acuerdo o desacuerdo entre nuestros contenidos mentales, que son el primero, identidad y diversidad. Si ustedes recuerdan que una idea sea idéntica a sí misma implica que es distinta de otra, y que sea distinta de otra implica que es idéntica a sí misma. Pusimos ejemplos aquí de colores. Blanco es idéntico a sí mismo, cuadrado es idéntico a sí mismo, y distinto de redondo o de círculo, igual blanco es distinto de negro. Entonces esta la primera clase de conocimiento llamada identidad y diversidad o identidad y diferencia es la clase de conocimiento más básica, ¿no? Es la más fundamental, es donde se establece el principio de identidad y de contradicción. Luego el que sigue es relación entre ideas, relación que pueden ser mayor que, menor que, gradualidad, inversamente proporcional a, directamente proporcional a. Entonces se establecen relaciones entre ideas, relaciones entre objetos de la mente, y esas relaciones son constantes. La tercera clase de conocimiento es coexistencia y conexión necesaria. Coexistencia y conexión necesaria describen 2 ámbitos, 2 entornos en los cuales se puede decir que hay conocimiento. Coexistencia cuando hay simplemente una presencia de un objeto y una propiedad de ese objeto o de un objeto como otro objeto. Por ejemplo, decimos que el calor coexiste con el fuego, o que el humo coexiste con el fuego, ¿no? Simplemente hay una aparición constante, invariable hasta ahora, de estos 2 objetos. Pero no podemos tener acceso a la conexión necesaria entre estos 2. No tenemos la posibilidad de acceder al poder productivo que hace que un objeto cause, aunque un objeto esté necesariamente conectado con otro. Por ejemplo, que el oro sea un metal amarillo, no podemos tener la conexión necesaria de que las propiedades sean esas y no otras. O que el humo produzca calor, por más investigación que hagamos al respecto, jamás podremos tener más que conjunción constante o coexistencia, es decir, la presencia del calor y la presencia del fuego. Conexión necesaria, únicamente se puede hablar, estrictamente se puede establecer la conexión necesaria entre ideas, entre conceptos. Ahí sí se puede establecer con claridad, y la idea de conexión necesaria o este criterio tiene que ver con el asuntológico y semántico. Hay una conexión necesaria entre extensión y cuerpo, entre figura y cuerpo, porque son condiciones necesarias para la concebibilidad de un cuerpo. No puedo representarme en la mente un cuerpo que no tenga extensión o que no tenga figura. Entonces ahí hay una conexión necesaria, una conexión estrictamente de carácter analítico, es una conexión semántica, una conexión lógica, de concebibilidad. En cambio, el último tipo de la última clase de conocimiento, que es existencia real, se refiere a existencias que tienen que ver no solamente con ideas, sino que podemos tener la seguridad de que, o hasta cierto punto una cierta seguridad de que existen los referentes de estas ideas. Por ejemplo, la idea del sí mismo, del yo,
se refiere a algo necesariamente real, ¿no? Al sujeto, al agente de conocimiento. La idea de Dios, según Locke, refiere necesariamente a algún ente existente, con necesidad. Y por último, la existencia de objetos externos a mí, la existencia de objetos externos a mí. Esos son, hay tipos de acuerdos entre ideas que en el caso de la existencia del yo es inmediata, en el caso de la existencia de Dios es demostrativa, y en el caso de la existencia de objetos, por ejemplo, el sol que está allá afuera, o mi perro que acaba de entrar, es una conexión no tan firme, no tan sólida, no tan intuitiva, ni siquiera demostrativa. ¿Por qué? Bueno, pues porque como veremos enseguida en el repaso, puede ponerse en duda. La existencia del sí mismo no se puede poner en duda. La existencia de Dios tampoco. La existencia de los objetos externos sí. Ese es el problema. ¿Y quién está detrás del argumento que pone en duda la existencia de las cosas externas? Pues Descartes. Descartes, en efecto. Bueno, entonces vimos las 4 clases de conocimiento, a qué refieren, y después vimos los grados de conocimiento. En esto nos quedamos. Los grados de conocimiento. Conocimiento intuitivo, conocimiento demostrativo y conocimiento sensible. ¿Qué son los grados de conocimiento? Bueno, la percepción que tengo yo respecto del acuerdo, del tipo de acuerdo del que se trata. En los tipos de conocimiento son los tipos de acuerdo o de desacuerdo entre las ideas. En los grados de conocimiento está involucrada la percepción de este acuerdo, la percepción que tiene el sujeto respecto a este acuerdo. Y pueden ser, pues, grados desde desde la certeza hasta la probabilidad. Certeza y probabilidad. Es por eso que, como vamos a ver en las clases que siguen, en las clases de Hume, que ya en realidad solo nos quedan muy poquitas clases, 2 o 3 clases, él va a hacer, en lugar de decir conocimiento intuitivo, demostrativo o sensible, él va a llamar conocimiento intuitivo, demostrativo o probable. Probable, ¿por qué? Pues porque no puede ser cierto. No puede tener el carácter de un conocimiento intuitivo, demostrativo. Siempre es únicamente, pertenece al ámbito de la probabilidad. El conocimiento intuitivo es un conocimiento que es evidente de suyo, es cuando se percibe el acuerdo entre ideas mediante la intuición. La intuición aquí tiene un carácter filosófico, es un término epistemológico, no es la intuición como la utilizamos a veces, ¿no? Como de, tengo la intuición de que le cae mal a tu amigo, no, en ese sentido no es como un presentimiento o algo así, no. Intuitivo es algo que es manifiesto, es algo que es evidente. Intuitivo es, no necesito un argumento. Entonces, un conocimiento intuitivo, como dije en la clase pasada, es el cogito ergo sum, es un conocimiento intuitivo. No requiero de otras ideas para darme cuenta de que es verdad. No requiero, salta a la vista, por eso es intuitivo. Entonces, es un conocimiento evidente de suyo, es evidente, es manifiesto. El espíritu percibe esta especie de verdad apenas ve reunidas esas 2 ideas, ¿no? El yo, cogito, ergo sum, pienso, entonces existo. No es posible dudar de esta afirmación, ¿no? Es intuitivo en ese sentido. Este tipo de conocimiento es el más claro y cierto del que es capaz la fragilidad humana, dice Locke, ¿no? De esta depende toda la certeza y evidencia de todo nuestro conocimiento. Por ejemplo, ejemplo de esto es, el todo es mayor que la parte, ¿no? Si concebimos, no sé, un pastel, un círculo o algo así, y decimos, el todo, es el entero, es mayor que la parte. Si partimos este pastel, ¿no? Es cierto que el todo es mayor que la parte. No requiero de un argumento para eso. Salta a la vista.
En cuanto lo pienso, la forma en la que se unen estas ideas, el acuerdo entre estas dos ideas es tan fuerte que es imposible que haya lugar a duda. Ajá. Que 3 es mayor que 2, ajá, también es un conocimiento intuitivo. Ajá. ¿Qué son estos conceptos, estas ideas? Ajá. Entonces, salta a la vista que 3 es mayor que 2. Ajá. O que blanco es blanco, que blanco no es negro, o que yo existo. Ajá. Si digo o pienso que la afirmación yo existo, no hay lugar, no hay un espacio lógico para la duda. Ajá. Por eso es que salta a la vista que es una certeza. Ajá. El conocimiento por demostración. Sí, en esta exaltación de Locke respecto del conocimiento intuitivo, según algunos historiadores de la filosofía y especialistas en Locke, claramente Locke simpatiza con el racionalismo de Descartes. Ajá. Sigue el conocimiento por demostración. El conocimiento por demostración es uno en el cual no se percibe de forma tan nítida, tan clara o inmediata el acuerdo o desacuerdo entre las ideas, sino que se requiere de un proceso de argumentación, un proceso de razonamiento, un proceso activo, que medie, o que permita, ¿cómo se dice?, hacer explícita esa conexión que de manera inmediata no se ve. Entonces se procede a través de pasos intermedios, se utilizan otras ideas, ¿no? Por ejemplo, en la demostración que vamos a ver en un momento, la demostración de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Lo que se hace es mostrar que hay una relación firme, una relación entre ideas que no es evidente. Que no es evidente de suyo, que no es intuitiva, sino que se requiere de una prueba, de una demostración. Consiste en introducir una serie de nexos evidentes por sí mismos, intuitivos, para demostrar la existencia de nexos no intuitivos en sí mismos, ¿no? Sigue el principio de no contradicción. La intuición fundamenta la validez de la demostración. Es decir, esas intuiciones están, por decirlo así, esa relación entre ideas puede ser intuitiva, pero no se alcanza a ver, no se alcanza a manifestar, sino a través de la demostración. Este tipo de conocimiento es un conocimiento de tipo matemático, geométrico, pero no se limita únicamente a él, no se limita únicamente a este tipo de conocimiento formal. Hay conocimiento empírico, que puede ser también demostrativo. Un ejemplo de este grado de conocimiento es el teorema de Pitágoras. En el triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. O que el cateto de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Es decir, lo que se establece aquí es algo así, ¿no? Una relación entre ideas que no es evidente de suyo. Este es un triángulo rectángulo. Los catetos son los lados menores y la hipotenusa es el lado mayor, que siempre está opuesto al ángulo recto. Este es el ángulo recto. Entonces, lo que dice el teorema de Pitágoras es que para calcular la longitud de la hipotenusa, la longitud de este lado más largo, lo que se tiene que hacer es sumar el cuadrado de los dos lados del triángulo rectángulo, es decir, la suma de los cuadrados de los catetos. Por ejemplo, si este cateto mide 4 centímetros, este mide 3, lo que tengo que hacer es sumar
los cuadrados de estos dos catetos. 3 al cuadrado da 9, 4 al cuadrado da 16, y la raíz cuadrada de esta suma, que es 25, 25, dará el resultado. Es decir, la raíz cuadrada de 25 es 5. El número que multiplicado por sí mismo da 25. Y esa es una relación formal. Ocurre en todos los triángulos, los triángulos rectángulos, es decir, estos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Es una relación que prueba, más bien no, es una demostración que prueba que hay una relación entre ideas que no es evidente. No es evidente de suyo al ver el triángulo rectángulo que la hipotenusa es el resultado de la suma de los cuadrados de los dos catetos. Eso no es evidente. Pero la demostración, el teorema de Pitágoras, nos permite ver que hay una relación, una proporción, un acuerdo entre estas ideas. ¿Sale? No importa cuánto midan los catetos, el resultado va a ser obtenido siempre de la misma forma, es decir, a través de una fórmula. La fórmula es lo que nosotros ponemos, la fórmula es lo que nosotros hacemos, lo que construimos estas ideas para poder mostrar que hay una relación, una proporción entre el tamaño, la longitud de los catetos y la longitud de la hipotenusa. Una relación que nos salta a la vista, que se hace visible, se hace intuitiva a la luz de la demostración. Lo que es importante aquí, fíjense bien, lo que es importante aquí es que tanto para Leibniz como para Locke, tanto Leibniz como Locke piensan que este es un conocimiento analítico. ¿Qué quiere decir que es un conocimiento analítico? Quiere decir que cuando yo digo la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, cuando yo digo esto, lo escribo, hagan de cuenta, la hipotenusa es, la hipotenusa en un triángulo rectángulo es la suma de los, ¿cómo era? La raíz cuadrada, sí, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de cuadrado de los catetos. Cuando yo digo eso, el sujeto de este juicio, el sujeto de esta proposición, implica el predicado, ¿sale? Está implícito en el predicado, ¿sale? La idea en Leibniz y en Locke es que este conocimiento es un conocimiento analítico, es un conocimiento analítico. Si es analítico, es a priori, es independiente de la experiencia, su valor de verdad es independiente de la experiencia. Los dos admiten que es un conocimiento analítico. Una diferencia es que Leibniz dirá que este conocimiento, al ser a priori, es innato. Locke dirá que al ser a priori no quiere decir que es innato, sino que es un conocimiento del cual podemos percibir que es universal y necesario sin que por ello sea innato. Es la demostración lo que muestra que es universal y necesario. Y la referencia a que es innato, a que ya venimos con él en la mente, eso no se requiere, ¿sale? Entonces, esa explicación es una explicación importante, interesante de Locke, ¿no? Que es el entendimiento construye herramientas para develar estas relaciones y percibir estas relaciones. No se requiere para Locke que estos juicios estén en nuestra mente desde el nacimiento. En Leibniz, sí. Ya he explicado en las clases anteriores en qué sentido el argumento de Locke tiene problemas. El argumento de Locke tiene problemas. Solo lo voy a decir de esta forma rápido. Si Locke admite un innatismo de capacidades, no puede no admitir reglas innatas, ¿sí? No puede no admitir principios innatos.
Ese es el problema, ese es el argumento de Leibniz en contra de Locke. Ajá. Si tú admites que tenemos la capacidad de darnos cuenta de esto, lo que tú hiciste, o lo que hizo Pitágoras, fue recurrir a reglas que ya tuvieron que estar ahí en su mente para poder establecer esta maravilla, este teorema. ¿Vale? Entonces, la idea es que puede haber ideas potencialmente en la mente que no se dé cuenta que están ahí. Para Locke eso no tiene sentido. Pero bueno, independientemente de esta discusión, Kant, el próximo semestre, que empieza ya en nada, en marzo, creo que la primera semana de marzo empezamos, Kant dirá que en la medida en que hay una construcción, que hay una demostración, que hay una actividad de la mente, una actividad, pues sí, un proceso por el cual la mente se da cuenta de que ahí hay una relación invariable, en esa medida ese conocimiento no es analítico, no es analítico, es un juicio sintético, es decir, en el predicado, en la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a bla, 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 el predicado no está implícito. ¿Por qué? Porque un juicio analítico, para Kant, es un juicio de acuerdo con el cual yo puedo percibir inmediatamente que hay una relación entre el sujeto y el predicado. Y en este caso, no. En este caso no lo hay, ¿no? Se requiere de una prueba, se requiere de una demostración, se requiere de una acción del matemático, del geómetra, en la figura para extraer de ahí la proporción, la relación, la forma, la fórmula. Entonces no es un juicio analítico, sino un juicio sintético. Pero no es a posteriori, sino a priori. Es decir, su valor de verdad es independiente de la experiencia. Es un juicio sintético a priori. Entonces es innato. No, tampoco. Ya desde Locke esa conexión se puede romper. ¿Sale? ¿Y cuál sería el argumento? Bueno, no, esto ya no lo voy a decir. Quiero decir, ¿cuál sería el argumento de Kant en contra de un argumento como el de Leibniz? Eso lo veremos el próximo semestre. Me voy a llevar toda esta clase. Bueno, estos dos tipos de conocimiento, el intuitivo y el demostrativo, son conocimientos de tipo analítico, es lo que voy a decir, a priori, universal y necesario. El conocimiento del primer tipo lo es de manera evidente y sin apoyo de ningún razonamiento, las ideas claras y distintas de Descartes. El segundo, el conocimiento demostrativo, lo es de manera implícita y solo claro y evidente solo por medio del razonamiento. No es autoevidente, manifiesto de suyo, sino que se requiere de argumentos, de pasos, de pruebas, para ver que lo es. El que sigue, el conocimiento sensible, es conocimiento sintético, es decir, es un conocimiento a posteriori, un conocimiento en donde yo requiero de la experiencia para unir predicados a sujetos. El que sigue es un conocimiento sensible, conocimiento sintético, y para Locke no puede ser universal y necesario. Eso lo dice explícitamente Locke. Se dice que es conocimiento, pero en realidad no lo es. Eso lo dice Locke. Dice, los únicos grados de conocimiento que son propiamente conocimientos son los que hablan de la certeza, los que se refieren a certezas. Y estos son solo el intuitivo y el demostrativo. El sensible no es un conocimiento cierto, no es un conocimiento absolutamente cierto. ¿Sale? Aquí lo dice. El conocimiento sensible de la existencia de los entes particulares. Estos dos, a saber, el intuitivo y el demostrativo, son los grados de nuestro conocimiento. Cuando se quede corto respecto a alguno de ellos, pese a la seguridad con que se pueda aceptar, no es sino fe o opinión, pero no es conocimiento, por lo menos respecto a todas las verdades generales. Es decir, en el conocimiento sensible no hay certeza.
En verdad, dice, hay otra percepción de la mente que se ocupa en la existencia particular de los entes finitos que están más allá de nosotros y que excediendo la mera probabilidad, sin alcanzar, sin embargo, ninguno de los dos grados de certidumbre que hemos mencionado, pasa por el nombre de conocimiento. Entonces, no es mera probabilidad porque no es probable que, simplemente no es meramente probable que el sol salga mañana. Es algo más que probable. Pero no podemos tener certeza de ello. No podemos tener certeza de ello. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no conocemos la conexión necesaria de que eso ocurra. No podemos decir que después de haber visto muchas veces un fenómeno, ese mismo fenómeno se vaya a repetir de la misma forma siempre. ¿Sí? No es meramente probable. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que en el pasado ha ocurrido así y pues podemos decir con una cierta probabilidad ocurrirá en el futuro, pero lo que no podemos decir es que estemos seguros de ello, absolutamente ciertos de ello. ¿Sale? No hay certidumbre en ese caso. ¿Por qué no hay certidumbre? Bueno, lo que ocurre, no puede haber además, no puede haber certidumbre. Lo que ocurre es que no nos estamos refiriendo a ideas, ¿cómo les diré? Como ideas formales, como triángulos, números, conceptos, como cuerpo, sino que nos estamos refiriendo a ideas que son, que refieren a hechos fuera de nosotros, ¿no? Hechos más allá de nuestra existencia particular. Entonces, el conocimiento sensible es la percepción de la mente que se ocupa de la existencia particular de entes finitos más allá de nosotros. ¿Sí? Cuando decimos el sol es una estrella, no sé, el sol es de color amarillo, el sol da calor. Este es un conocimiento sensible, ¿no? Es un conocimiento respecto de un objeto que no soy yo, que causa mis ideas. Cuando veo al perro, mi perro, tengo ciertas ideas, y el perro es una existencia particular más allá de la mía. ¿Sale? Lo que nunca voy a poder tener de conocimiento respecto del sol, respecto de otros entes particulares, es un conocimiento certero, un conocimiento que adquiera certeza. Solo voy a poder tener conocimiento de tipo probable. Probable. Entonces, se trata de un conocimiento no de relaciones entre ideas, sino de relaciones entre hechos. ¿Qué quiere decir relaciones entre hechos? Ya lo dije hace un momento, lo mencioné, es que, por ejemplo, del fuego se produzca calor, ¿sí? Son dos hechos distintos, o que el fuego produzca humo, son dos objetos distintos. El fuego y el humo son dos cosas diferentes. Entonces, una aparece antes que la otra. ¿Sí? El calor aparece después del fuego. La idea entonces es que lo que tenemos únicamente cuando tenemos conocimiento sensible es conocimiento de correlaciones, de coexistencias, de sucesión constante, de invariabilidad o de cierta invariabilidad, pero jamás, y eso lo dije en la clase pasada con mucho énfasis, jamás podremos de ahí decir que tenemos con la certeza absoluta de que así deban mantenerse esas relaciones. Jamás. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no podemos tener la certeza de esto? Bueno, la razón por la que no podemos tener la certeza es porque no tenemos acceso al poder productivo que hace que el sol de calor o que el fuego de calor. No tenemos acceso a les decía, no tenemos acceso a las propiedades primarias
Tenemos las cualidades secundarias, las propiedades secundarias, pero no tenemos acceso a las propiedades primarias. Las propiedades primarias están en la esencia real del objeto. Pues fíjense, en otras palabras, la razón por la que este conocimiento sensible o este conocimiento de objetos, de cuestiones de hecho, no alcanza la certeza, la razón por la que no alcanza la certeza es por la metafísica. ¿Sí? Porque nos está vedado el acceso a la cosa misma, tal cual es, con independencia de cómo es para nosotros, la cosa en sí, como es con independencia de nuestras percepciones, no como la suma de sus propiedades secundarias, sino la cosa tal cual es, como es en sí. Entonces, la razón por la que no tenemos y no podemos tener certeza del conocimiento empírico es una razón de carácter metafísico. ¡Wow! ¡Wow! Eso está muy interesante. Eso es realmente muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Bueno, digamos, en términos de historia de la filosofía, es interesante porque Locke nos había dicho justamente que lo que había que hacer era tratar de evitar la metafísica. ¿Sí? Locke justamente nos había dicho que lo que había que hacer era poner los límites del conocimiento para evitar caer en la metafísica. ¿Sí? En hablar de objetos de los cuales no podemos conocer, aunque los podemos pensar, no los podemos conocer. Y sin embargo, Locke hace justo eso. Cuando propone la esencia real de las cosas, o lo que podríamos llamar la cosa en sí, con independencia de nuestras percepciones, cuando propone las cualidades primarias que causan las cualidades secundarias, y cuando demuestra la existencia de Dios, entre otras cosas, cuando demuestra la existencia de Dios o pretende demostrar la existencia de Dios, lo que ocurre es que Locke cae en una metafísica. Vamos a ver con Hume qué es lo que pasa. Y después vamos a ver con Kant qué es lo que pasa. Sí, vamos a ver cómo se endurecen los estándares en Hume, y a qué grado y cuáles son las consecuencias de ello. Bueno, pero primero tengo que empezar con Hume en algún momento. Renata, por favor, adelante. Sí, profesor, ¿y por esto no tuvo muchas críticas en su época o en la actualidad hay alguien que lo haya criticado como fuertemente o algo así? Posteriormente a Locke, bueno, él mismo probablemente no se haya dado cuenta de esto, de estas afirmaciones. La razón es que si pensamos que lo que él está haciendo es un contexto discursivo, una teoría, vamos a llamarlo así, lo que él está haciendo es una teoría epistemológica. Dentro de su teoría epistemológica, que hay cosas en sí que son independientes de nuestra percepción, no es una afirmación metafísica para él, sino que se sigue desde un punto de vista estrictamente científico. Es una consecuencia de una teoría científica. Esa teoría científica dice que lo que nosotros conocemos del mundo son imágenes que se forman a través de nuestras terminaciones nerviosas, que están en todo nuestro cuerpo, nuestros ojos, y se forman imágenes en nuestro cerebro. Y esas imágenes, Locke las llama ideas de sensación e ideas de reflexión. Entonces, que sea el objeto allá afuera la causa de nuestras ideas, no lo podemos saber. Sí se ve, es decir, dentro de la teoría de Locke, al interior de la teoría y con los supuestos de la teoría de Locke, la referencia a la cosa en sí, o la esencia real, como él la llama, es una referencia permisible, por el estado mismo de la ciencia de su época. ¿Sí?
Sí, Ahora, sí. Ahora, Sí, por eso no lo es veía. Hume. No, es Hume quien le muestra, como lo vamos a ver ya a lo mejor no en este semestre, sino en el siguiente. En la sección 14 del libro tercero del tratado, le hace ver a Locke que lo que está planteando es una metafísica. Cuando lo veamos, ahí voy a poner énfasis. El poder productivo de los objetos, lo que causa las cosas, que Locke dice que causa, está más allá de los límites que él mismo había puesto. Entonces, es todo un problema, ¿sí? Es todo un problema. Y en la historia de la filosofía, pues, podríamos decir, es una metafísica que se sigue de la epistemología de Locke y del estado de la ciencia de su época, de la fisiología de su época, pero al mismo tiempo es una metafísica que él mismo dijo que no debía caer, en la que no debía caer. No es del mismo tipo, fíjense, no es del mismo tipo que la metafísica en Spinoza, ni es la misma metafísica que en Descartes, pero hay una liga, un enlace a proposiciones de carácter metafísico. ¿De acuerdo? Ok, sí, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, en el conocimiento sensible se trata de un conocimiento no de relaciones entre ideas, sino de relaciones entre hechos. A este conocimiento se le llama cuestiones de hecho. Se establece que la verdad de una proposición está más allá de los conceptos. Cuando yo digo que el sol es amarillo, cuando yo digo el sol es amarillo, el concepto de amarillo no aparece por definición en el concepto de sol. Es decir, no es una verdad conceptual. Es algo que yo he adquirido en la experiencia. Lo he adquirido en la experiencia. Que ocupa un lugar en el espacio, eso sí es analítico. Que tiene una figura, eso sí es analítico. Pero que es una estrella, eso no es analítico. Es decir, la verdad de esta proposición se establece a través de la investigación, a través de la experiencia, a través de la experimentación, etc. No es un conocimiento analítico, es un conocimiento sintético. En términos simples, el conocimiento sensible nos asegura la existencia del mundo exterior, ya que en la opinión de Locke, el que seamos poseedores de una idea no quiere decir que el objeto existe, excepto en los casos en los que se trata de una percepción actual, presente. En efecto, yo puedo ahora asomarme a la ventana y ver el sol. Veo el sol y lo percibo y es inmediato que yo tengo la imagen del sol en mi mente. Lo puedo percibo el calor, todo. Pero de ahí solo se sigue que existe ese objeto en la medida en que yo lo tengo, en ese momento, actualmente, en el presente. Si pasa el tiempo, es de noche, no puedo estar seguro de la existencia de ese objeto. Esa es una forma de verlo. No puedo estar seguro de la existencia de ese objeto externo a mí. Pero todavía peor, no puedo estar seguro de la existencia incluso estando frente a él. Dice Locke, él dice que estando frente a él, así yo abro la ventana, salgo y veo el sol. Bueno, no debería, pero bueno, imagínense que lo veo. Tengo la imagen, la idea del sol en mi mente. Es una cuestión inmediata, es una certeza inmediata que esa idea esté en mí causada por algo afuera. Eso es lo que dice Locke. Pero de ahí yo no puedo, dice Locke, de ahí yo no puedo asegurar con certeza que esa cosa exista allá afuera. El problema es que esa inferencia ha sido minada muchas veces, ¿no? Y quien particularmente ha contribuido en minar esa inferencia es precisamente Descartes. Descartes, con el argumento del sueño, nos plantea que no podemos tener ninguna seguridad, ninguna certeza respecto de que cuando tenemos una idea acerca del sol, necesariamente el sol exista. ¿Sale? A menos que, por supuesto, Dios exista. Pero luego no introduce a Dios para el conocimiento. No introduce el poder divino, omnipotente, omnisapiente, perfecto, ¿no? Entonces, el asunto es que
yo tengo la idea del sol estando frente a él, tengo la certeza de tener la idea, esa sí no hay duda, ¿no? Y la certeza de que, bueno, algo lo causa que no soy yo. Y se ha puesto en duda, ¿no? Ha conseguido ponerse en duda la inferencia que va de tengo la idea del sol en mi mente a existe el sol allá afuera. Esa es la que es problemática, la inferencia que va de la idea en mi mente a la existencia del objeto allá afuera. Entonces, recibimos la idea de un objeto exterior, este es un conocimiento por intuición, pero no podemos decir que ese objeto exista con certeza. Bueno, lo que dice Locke es que las ideas que tenemos en nuestra mente y que parecen referir a existencias externas, tienen una mayor fuerza en vivacidad, tienen una mayor viveza, una mayor viveza, cuando estoy frente a ese objeto que cuando no estoy frente a él, ¿no? Dice Locke, ¿no? Locke afirma que existen en la mente ideas que han entrado a ella por medio de los sentidos. Un ejemplo de esta clase de conocimiento puede ser la conciencia de que existe el árbol enfrente de mí cuando estoy frente a él, y que de hecho su existencia ha provocado en mi mente la idea de árbol. Algunos, subraya Locke, pueden dudar acerca de si existen entes que correspondan con nuestras ideas, pero Locke piensa que contamos con evidencia más allá de toda duda. Cuando un hombre ve el sol durante el día, su percepción es diferente de la que tiene al simplemente pensar o recordar el sol durante la noche. Y esa diferencia, que para Locke es inequívoca, es pues, fuerte, esa diferencia inequívoca establece la distinción entre algo que existe afuera y algo que simplemente de lo cual tengo una idea. Esa es la diferencia, ¿no? ¿En qué consiste esa diferencia? Yo puedo traer a mi recuerdo o evocar en la noche la idea del sol, pero jamás va a tener la misma viveza que cuando estoy frente a él realmente. Jamás, ¿no? Y Locke lo dice también ahí en el libro, ¿no? Hay una gran diferencia entre soñar estar quemándose y quemarse realmente, ¿sí? Es decir, esta distinción es una distinción igual de carácter en términos de ideas sensibles. Bueno, el criterio entonces es este. Las ideas de objetos externos son involuntarias, son golpeantes, no son premeditadas, no son ideas de la memoria, no son ideas de la imaginación, son ideas, pues eso, involuntarias, y tienen una mayor fuerza, una mayor viveza que las ideas simplemente recordadas o las ideas simplemente imaginadas. ¿Sale? Se manifiestan, se imponen, a diferencia de los recuerdos o la imaginación, ¿no? Las ideas que imagino. Entonces, bueno, el criterio es ese. Según el mundo externo es innegable, ¿no? La existencia del mundo externo es innegable. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando estamos frente a los objetos externos, este vaso que tengo ahora, el agua que bebo, el sol que me da en la cara, las ideas no son voluntarias. Las representaciones que tengo no son causadas por mí, son causadas por algo allá afuera. ¿Sale? Un algo allá afuera. Pero fíjense, aquí hay una afuera, vamos a llamarlo afuera 1,
Un afuera uno, de acuerdo con el cual el sol está fuera de mí, ¿no? Ese es afuera uno, ¿no? El vaso es algo independiente de mí, ese es afuera uno. El agua es independiente de mí, ¿no? Cuando la pruebo y me sabe fresca, ¿no? Ese es un afuera uno, independiente de mí. Pero otro afuera es el afuera metafísico. Es decir, el sol como es en sí mismo, con independencia de mi percepción. ¿No? El agua como es en sí misma, con independencia de mi percepción. Ajá. ¿Sí? Las cosas como son en sí mismas, la luz como es en sí misma. ¿Qué sean esos objetos en sí? Con independencia de mi percepción, que existen allá afuera, con independencia de mi percepción. No lo sé. Eso es algo que Locke tiene muy claro, ¿no? El conocimiento solo se limita a ideas, solo se limita a esas representaciones, solo se limita a esas imágenes que Robert Boyle le hace ver en su teoría fisiológica, ¿no? Esas ideas que nos formamos a través de nuestras terminaciones nerviosas, ¿no? Y que se forman en la mente. Eso es todo, ¿no? No tenemos acceso a las cosas como son, independientemente de estos datos sensibles, de estas terminaciones nerviosas. No tenemos acceso a ello, ¿no? ¿Cómo lo garantizaba Platón? ¿No? Pues bueno, el alma es inmortal y puede escapar del cuerpo, de la cárcel del cuerpo y ver las cosas como son en sí mismas. Y esas cosas como son en sí mismas ni siquiera son cuerpos, son ideas. En Locke sí, ¿no? En Locke son cosas, son las cosas que existen con independencia de nosotros, como son en sí. ¿Sí? Tengo una teoría fisiológica que me dice que con probabilidad, o con muy alta probabilidad, lo que yo percibo que es la luz es diferente, completamente diferente de cómo la percibo. ¿Qué es la luz en sí? Es diferente de mi percepción o mi relación con la luz. ¿Sale? Y así todas las cosas. Todo el mundo sensible. Todo lo que me rodea. Volteen ustedes a su cuarto, a su sala y vean todos los objetos. Y los objetos solo son imágenes. Son representaciones. ¿Sí? ¿Sale? ¿Qué sean las cosas en sí? Esas cosas que estoy viendo ahora. No, por más que intente como desnudarlas, ¿no? Quitarles, jamás podré llegar a eso, ¿no? Jamás. Mientras más escarbo con la ciencia en las cosas, lo que más encuentro son representaciones, ¿no? Son otras ideas. Por eso es que el conocimiento sensible y prácticamente todo el conocimiento solo se limita a esas representaciones, a las ideas. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cerrar ya esta exposición con lo siguiente. Fíjense muy bien. Acabo de decir que un conocimiento probable, un conocimiento sensible es probable en la medida en que no tenemos acceso a las propiedades primarias, a la cosa en sí misma. ¿Sale? Otro sentido de conocimiento probable, de por qué se llama conocimiento probable, es que es validable a través de la experiencia, validable a través de la experiencia. Esta forma de entender el conocimiento sensible como conocimiento probable es la forma en la que Francis Bacon entiende el conocimiento empírico, que es del que está hablando Locke. ¿Cuál es la clave? La clave es que yo tengo experiencias continuas, constantes, invariables, y estas experiencias continuas, constantes e invariables me dan como resultado, o puedo yo establecer una conclusión de acuerdo con la cual mis observaciones y mis experiencias son la evidencia, son el cuerpo de evidencia que me conduce a la conclusión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como dice Francis Bacon, que el fuego produce calor es algo a lo que yo llego, es algo a lo que yo concluyo con base en distintas instancias de fuego que producen calor en distintos
distintos contextos, distintos escenarios, no en uno, sino en distintos escenarios, ¿no? El fuego de la leña produce calor, el fuego del sol produce calor, el fuego de no sé qué, ajá, ¿sale? El carbón produce calor, en fin, ¿no? Ajá. Y del gas, por ejemplo, también produce calor. Entonces, bueno, ajá, distintas instancias de fuego producen calor, ¿no? Hasta ahora no hemos encontrado un elemento natural, ¿no? Un elemento que al estar en combustión no produzca calor, ¿de acuerdo? Entonces, llego a la conclusión, con base en la experiencia, de que el fuego produce calor, ¿no? De que un elemento en combustión produce calor, ¿sale? La base de este conocimiento empírico es que la conclusión sea alcanzada sobre la base de la experimentación, de la observación, de la experiencia. Y no se vale, para Francis Bacon y también para Locke, que este conocimiento esté dado de antemano. Es decir, ¿cómo les diré? Que el conocimiento, ¿cómo les explico esto? Que el conocimiento empírico al que llego esté dado por supuesto desde el principio. Es algo que vamos a ver un poco más adelante. Pero la idea es que si estuviera supuesto desde el principio, lo que estaría haciendo es cometiendo circularidad, ¿no? Estaría cometiendo una falacia, la falacia de petición del principio. Yo llego al conocimiento sobre la base de la experiencia. No hay conocimiento anterior, ¿vale? No hay conocimiento anterior. Eso es muy importante. El conocimiento sensible, el conocimiento empírico se apoya en la experiencia, se valida en ella, surge de la experiencia y se valida o se justifica en la experiencia. ¿Sí? Si fuera lo contrario, entonces no tendría validación. Lo que tendría sería circularidad. Lo que tendría sería autoritarismo, dogmatismo, ¿sale? Pero no una enseñanza por parte de la experiencia, ¿ok? Y es la conjunción constante, es la coexistencia, estas relaciones que hemos encontrado en la experiencia las que le dan sentido a nuestras conclusiones. Ok, bueno, entonces el requerimiento de este tipo de conocimiento es que no haya petición de principio o que no haya circularidad. Y en el caso del conocimiento intuitivo y demostrativo es que no haya contradicción. Esos son los criterios, que no haya contradicción. ¿Sale? No me contradigo cuando digo que el blanco es blanco, no me contradigo cuando digo que lo redondo es redondo, o que lo redondo no es cuadrado, pero sí me contradigo cuando digo que lo blanco es negro, o que lo redondo es cuadrado. Ahí, cuando hay contradicción, eso es claro que no estoy teniendo conocimiento intuitivo, no estoy teniendo conocimiento analítico adecuado, ni intuitivo ni demostrativo. ¿Sí? Bueno. Bien, bueno. Ustedes hicieron sus reportes sobre estos grados de conocimiento, los grados y las clases de conocimiento. No, las clases no, solo los grados. Porque después Hume va a establecer una serie de críticas muy importantes que vamos a ver aquí. Ya no en este semestre, a lo mejor ya no nos va a dar tiempo, sino el otro. Y va a utilizar estas herramientas que estableció Locke, ¿no? Conocimiento intuitivo, demostrativo y sensible o probable, y va a mostrar cómo hay principios del conocimiento que no pueden justificarse de ninguna de estas formas, que no son conocimiento intuitivo, ni demostrativo, ni probable. Y entonces la pregunta de Hume es, ¿y qué es ese conocimiento? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan importante? En fin, a eso lo vamos a llamar el naturalismo de Hume. Lo vamos a llamar el naturalismo de Hume. Bueno, a ver, entonces voy a abrir ahora mi... ya. Bien. ¿Están ahí?
¿Sí? ¿Están ahí? Ok, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que acabo de decir? ¿No? No. Ok, sí, de acuerdo. Wendy, Renata, Emiliano, Osmar. Estamos más o menos todos, 37 alumnos. Ok, pues entonces vamos a continuar, ¿vale? Profe, yo Sí, tengo adelante. una, oh, para aunar bien las ideas de que la diferencia tácita entre las clases del conocimiento y grados, o sea, yo los entiendo como que todos los grados pueden tener ciertas clases o las clases, pero no sé cómo concluir bien esta idea. Ok, mira, las clases de conocimiento describen las clases de acuerdo y desacuerdo que puede haber. Las clases de conocimiento describen los acuerdos o desacuerdos que puede haber entre ideas. Los grados de conocimiento, en cambio, los grados de conocimiento no hablan tanto sobre los tipos de acuerdo, sino sobre nuestra percepción acerca de esos tipos de acuerdo o esas clases de acuerdo, sobre nuestra percepción. Nuestra percepción puede ser de certeza o de incertidumbre. Puedo percibir con claridad, intuitivamente o demostrativamente esa relación o no, ¿de acuerdo? Entonces, las clases hablan sobre los acuerdos, los grados hablan sobre nuestra percepción. ¿Vale? ¿Cuántas clases de blanco hay? Es distinto de qué grados percibes de blanco. Una cosa tiene que ver con el tipo de acuerdo y otra cosa tiene que ver con nuestra percepción de esos tipos de acuerdo. Esa distinción es una distinción gradual, es una distinción gradada. O puede ser una gradación muy alta, donde llegamos a la certeza, o puede ser una gradación menor, ¿no? En donde solo tenemos probabilidad o alta probabilidad. ¿Qué relación hay entre uno y otro? Bueno, de los tipos de acuerdo que se pueden dar entre las ideas, yo puedo tener grados de percepción. Por ejemplo, como dijimos hace un momento, de los tipos de identidad y diferencia, puedo tener una certeza intuitiva, un conocimiento intuitivo. ¿Sale? Pero no puedo tener un conocimiento intuitivo ¿cómo se llama esto? De las propiedades primarias, por ejemplo, no puedo tener un conocimiento intuitivo voy a poner este ejemplo de una vez. Fíjense muy bien. Para Spinoza, el juicio que dice la naturaleza es uniforme, es un juicio analítico, es un juicio firme, un juicio intuitivo, cuya verdad es intuitiva. ¿Sale? Para Spinoza. ¿Qué dirían ustedes que es para Locke? ¿Es un conocimiento intuitivo? ¿Es un conocimiento demostrativo? ¿O es un conocimiento sensible? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, si quieren lo puedo poner en estos términos. El orden del concepto de naturaleza o la noción de orden está implícita en el concepto de naturaleza. Esa sería la pregunta.
Spinoza sí. Rodrigo dice que no. Exacto. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Por qué crees que no? Pues porque solo podemos saber sobre la uniformidad de la naturaleza a través de los sentidos, ¿no? Exacto. Entonces no creo que lo considere como un conocimiento intuitivo porque no vemos la conexión directa entre naturaleza. Exactamente, no podemos percibir la conexión necesaria, no podemos percibir el orden mismo de las cosas mismas, solo coexistencias. Entonces, las clases de conocimiento describen los acuerdos entre las ideas, acuerdos o desacuerdos, mientras que los grados de conocimiento se establecen sobre nuestra percepción de esos acuerdos. Lo que para Spinoza es un grado de carácter intuitivo, para Locke ya no. Para Locke ya no. ¿Y por qué ya no? Pues porque, bueno, la razón es muy simple, porque Spinoza define la naturaleza como Dios. Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios. No puede no haber orden en Dios, no puede no haber orden en la naturaleza, sería una contradicción, por eso es que es un conocimiento intuitivo. En cambio, Locke plantea algo diferente. La noción de naturaleza, el concepto de naturaleza, es un concepto empírico. Y si es un concepto empírico, solo podemos tener conocimiento de ese concepto a través de los sentidos. ¿Sí? Cuando yo digo la naturaleza es uniforme, o el orden de la naturaleza es uniforme, o hay orden en la naturaleza, eso no lo puedo percibir directamente. No lo puedo. Solo puedo ver correlaciones, solo puedo ver sucesiones constantes, invariables, pero no puedo acceder al orden mismo, a la conexión necesaria misma. ¿Sí? Sería un conocimiento sensible, ¿no? ¿Sale? Entonces es muy, pues es interesante, ¿no? ¿Cómo define Locke la naturaleza? Es diferente de cómo define Spinoza la naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque Locke ya no quiere hacer metafísica, según él. Ya no quiere hacer metafísica. ¿Sí? Y sin embargo, bueno, hay elementos todavía de una metafísica, al menos no teológica, o estrictamente teológica, pero sí la hay. Ok, bueno, esa es la diferencia, ¿vale? Wendy, ¿sí? Es una cuestión de grados, de percepción, ¿sale? Y esas son variables. Gracias, profe. De nada. Ok, a ver, entonces ahora, a ver cómo hago esto más chiquito. Bien, vamos a empezar con la introducción al Tratado de la Naturaleza Humana. Vamos a empezar con la introducción al tratado, y vamos a recuperar nuestra costumbre, nuestro hábito de leer, ¿no?, directamente el texto. Este es el texto que ustedes tienen en el tablo, en el Classroom, y que espero que hayan leído y que seguramente descargaron, si no pues lo tienen ahí en el Classroom cuando puedan verlo. Bueno, muy bien. Es 1734. 1734. Casi 100 años después de que Descartes ha escrito las Meditaciones Metafísicas en 1632. Más, ¿no? Entonces, el escenario filosófico es diferente. El escenario también en filosofía natural es diferente. Pero hay problemas, ¿no? Todavía hay algunas cosas por aclarar, por hacer, según Locke. Así que lo que hemos visto hasta ahora ha sido un transcurso que va de Descartes a Spinoza, de ideas que tienen que ver con cómo la metafísica puede ayudar a establecer conocimiento universal y necesario. En Locke, una pretensión de abandonar la metafísica,
incumplido. Y ahora vamos a ver en Hume qué es lo que hay, ¿no? Vamos a ver. Al último de los empiristas, según algunos, o al primero de los naturalistas, según otro. Bien, vamos a ver. Dice Hume: nada hay que resulte más corriente y natural en aquellos que pretenden descubrir algo nuevo en el mundo de la filosofía y las ciencias que el alabar implícitamente sus propios sistemas, desacreditando a todos los que les han precedido. Ciertamente, si se hubieran contentado con lamentar la ignorancia que todavía padecemos en la mayor parte de los problemas importantes que pueden presentarse ante el tribunal de la razón humana, pocas personas de entre las familiarizadas con la ciencia sabría que no se hallaran dispuestas a estar de acuerdo con ellos. Cualquier hombre juicioso e ilustrado percibe fácilmente el poco fundamento que tienen incluso sistemas que han obtenido el mayor crédito y que han pretendido poseer en el más alto grado una argumentación exacta y profunda. Principios asumidos confiadamente, consecuencias defectuosas deducidas de sus principios, falta de coherencia en las partes y de evidencia en el todo, esto es lo que se encuentra por doquier en los sistemas de los filósofos más eminentes. Esto es también lo que parece haber arrastrado al descrédito a la filosofía misma. Este es el primer párrafo. Y describe algo que después Kant repetirá, pero que está ya en Hume, y es el problema de la filosofía. El problema de la filosofía. ¿En qué consiste el problema de la filosofía? Consiste en no haber llegado a resultados. No hay resultados. Hay propuestas muy grandes, hay propuestas pues interesantes, hay propósitos, ¿no? Muy pues valiosos, pero no hemos llegado a resultados. Ese es el problema, ¿no? El problema es que hemos prometido más de lo que hemos llegado, ¿no? Los filósofos, ¿no? Entonces, el problema de fondo para Locke, como dice aquí, es que hay una confianza excesiva en la razón, en la argumentación, en la lógica. Ha habido un uso de la razón y también un abuso de la razón. Es algo que también Locke nos dice, ¿se acuerdan? Bueno, en el siguiente párrafo vamos a encontrar ya no el problema de la filosofía, sino el problema de la ciencia, de la filosofía natural. Tampoco se requiere mucha inteligencia para descubrir la presente condición imperfecta de las ciencias. Es decir, hay una condición imperfecta en la filosofía y una condición imperfecta en las ciencias. Hasta el vulgo ni se puede juzgar desde fuera al oír el ruido y el alboroto levantados, que no todo va bien dentro. No hay nada que no esté sujeto a discusión y en que los hombres más instruidos no sean de pareceres contrarios. Ni el más trivial problema escapa a nuestra polémica y en la mayoría de las cuestiones de importancia somos incapaces de decidir con certeza. Se multiplican las disputas como si todo fuera incierto y estas disputas se sostienen con el mayor ardor como si todo fuera cierto. En medio de este bullicio no es la razón la que se lleva el premio, sino la elocuencia. No hay hombre que se desespere de ganar prosélitos para las más extravagantes hipótesis, con tal de que se dé la maña suficiente para presentarlas con colores favorables. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema de las ciencias? El problema de las ciencias es la falta de acuerdo. La falta de acuerdo. Ese es un problema grave, ¿no? La falta de acuerdo. La falta de consenso. ¿Sale? ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que no tenemos un criterio para poder distinguir qué es la ciencia de aquello que no es ciencia. No podemos establecer, no hemos podido establecer con claridad qué discurso es legítimamente científico o justificadamente científico y cuál no. Y entonces lo que ha ocurrido es que, pues, la elocuencia, la retórica, pintar con colores bonitos, las propuestas, se ha llevado el premio, dice aquí, pero no las pruebas, no las pruebas, no la experiencia, no sí el contenido.
se ha quedado solo en la forma. Entonces tenemos dos problemas, el problema de la filosofía y el problema de la ciencia. El problema de la filosofía es que no ha tenido resultados, ha habido pues muchas promesas, ha habido poco avance. ¿Cuáles han sido esas promesas? Establecer los límites del conocimiento, ¿no? Establecer firmemente los alcances del conocimiento. No se ha llegado todavía a ese punto. Y por otro lado, la ciencia parece no estar dirigida, parece no estar conducida adecuadamente. Hacen falta reglas, hacen falta criterios, de que no lo es, ¿no? De una forma clara, ¿no? ¿Cuál es la relación entre uno y otro? Si la filosofía se hace decididamente de forma seria, de forma profesional, la epistemología, se hace de forma, ahora sí, ya libre, por fin, hasta cierto punto libre de metafísica, entonces podremos esperar tener una ciencia bien dirigida. Criterios para la ciencia que sean adecuados. Es decir, vamos a poder dotar a la ciencia de criterios para llegar al acuerdo, de criterios de inteligibilidad, de criterios de racionalidad. No es el mismo problema que el problema que atravesaba Descartes. ¿Sí? Si Descartes hubiera puesto algo semejante en la introducción a un libro como el discurso del método, ¿no? El problema no habría sido la falta de acuerdo, el problema habría sido nos persiguen y nos quieren matar, nos quieren quemar o colgar por decir lo que estamos diciendo, por intentar ir más allá de la Biblia y de Aristóteles, ¿no? Galileo fue llamado, Bruno fue quemado, en fin, es decir, nos persiguen, nos quieren decapitar o encarcelar en el menor de los casos. En este caso, en el caso del siglo XVIII, 1734, el problema no es la persecución, el problema es la conformación de las sociedades científicas. La conformación de las sociedades científicas es muy importante, pero para poder establecer la sociedad científica, para poder conformar las sociedades científicas, hacen falta acuerdos. Hacen falta acuerdos acerca de qué es ciencia, cuáles son los objetos de estudio, cuáles son los métodos, etc. Si no tenemos eso, no podemos avanzar. Si no tenemos clara la distinción entre ciencia y no ciencia, si no tenemos claro los criterios de acuerdo y de desacuerdo, si no tenemos posibilidad de acuerdo, entonces la ciencia no puede progresar, no puede avanzar, no puede desarrollarse. Por más que ahora ya no nos persigan, ahora el problema es ponernos de acuerdo entre nosotros. Leibniz precisamente formó una sociedad científica que era muy nutrida y una de las más importantes en el siglo XVIII. Bueno, esos son los problemas, el problema de la filosofía y el problema de la ciencia. ¿Cuál es la propuesta de Hume? ¿Cuál es la propuesta para resolver esos dos problemas? La propuesta es una sola. Y está en esta página 79, o en la 19, al margen. Es evidente que todas las ciencias se relacionan en mayor o menor grado con la naturaleza humana y que aunque algunas parezcan desenvolverse a gran distancia de esta, regresan finalmente a ella por una u otra vía. Incluso las matemáticas, la filosofía natural y la religión natural dependen de algún modo de la ciencia del hombre, pues están bajo la comprensión de los hombres y son juzgadas según las capacidades y facultades de estos. Es imposible predecir qué cambios y progresos podríamos hacer en las ciencias si conociéramos por entero la extensión y fuerzas del entendimiento humano y si pudiéramos explicar la naturaleza de las ideas que empleamos, así como la de las operaciones que realizamos al argumentar. Esta es la propuesta. La propuesta, como ya pueden darse cuenta, es también una propuesta limitacionista. Es una propuesta limitacionista. ¿En qué sentido? En el sentido de que
tenemos que establecer cuáles son los límites del conocimiento antes de conocer o antes de pretender conocer la naturaleza. ¿Por qué? Porque, como ya dije en el caso de Locke, si no tenemos claros los límites de esta herramienta, podemos usarla mal tratando de usarla bien. Entonces tenemos que preguntarnos a qué objetos se puede aplicar, a qué objetos son de su dominio y cuáles no. ¿Sí? Por ejemplo, para apretar una tuerca no voy a usar un desarmador, voy a usar una llave inglesa, un perico. Es decir, cada facultad tiene sus propios objetos y tiene en esa medida ciertos límites. Y esa es la idea detrás, ¿no? Establecer los límites de la naturaleza. Ahora, lo importante de esta propuesta es que para Hume se puede hacer esta investigación, y esta investigación se llama la ciencia del hombre, así la llama. O, en otras palabras, el tratado de la naturaleza humana. El tratado de la naturaleza humana establece la ciencia del hombre. ¿Por qué la llama ciencia? Bueno, ahora vamos a ver. Dice en la página 80, no somos tan solo seres que razonamos, sino también uno de los objetos sobre los que razonamos. Es decir, la idea es ponerse a sí mismo como objeto de estudio. ¿Por qué? Pues porque el hombre es el que construye la ciencia, es el que hace la ciencia. Si establecemos una investigación acerca del hombre, entonces estableceremos también una investigación acerca de los límites de esa construcción, ¿no? Acerca de los límites de la ciencia. Por eso es que lo primero que tenemos que hacer es hacer un estudio sobre la naturaleza humana y no una metafísica. ¿Sale? Entonces dice Hume, por consiguiente, si ciencias como las matemáticas, la filosofía natural y la religión natural dependen de tal modo del conocimiento que del hombre se tenga, ¿qué no podrá esperarse en las demás ciencias cuya conexión con la naturaleza es más íntima y cercana? Y explica cuáles son esas ciencias que son más cercanas según él. Y en estas 4 ciencias, dice Hume, lógica, moral, crítica de artes y letras y política, está comprendido casi todo lo que de algún modo nos interesa conocer o que pueda tender al progreso o refinamiento de la mente humana. Bueno, entonces la idea es que la ciencia es una construcción o es una elaboración del ser humano. Aún esas construcciones o elaboraciones que parecen más lejanas están en relación con la naturaleza humana, con el hombre. Así que lo primero que tenemos que hacer es hacer un estudio sobre el hombre, un estudio sobre la naturaleza humana. Eso es lo que está proponiendo. Ahora, ¿por qué? A ver, déjenme ver qué dice acá. En la siguiente página, no hay problema de importancia cuya decisión esté comprendida en la ciencia del hombre y nada puede decidirse con certeza antes de que nos hayamos familiarizado con dicha ciencia. Por eso, al intentar explicar los principios de la naturaleza humana, proponemos de hecho un sistema completo de las ciencias, edificado sobre un fundamento casi enteramente nuevo y el único sobre el que las ciencias pueden basarse con seguridad. Entonces, fíjense, esta es una crítica, ¿no?, a una forma de hacer un fundacionismo, ¿no?, una manera de hacer fundacionismo. Es una crítica. ¿Cuál es la crítica? La crítica es, hasta ahora se han establecido propuestas epistemológicas fundacionistas, que plantean como fundamento al yo, ese es Descartes, o a Dios, ese es Spinoza. El último que intentó hacer algo semejante fue Locke, y puso también a la naturaleza humana, al sujeto de conocimiento. Pero hay algo que Hume piensa que no es del todo adecuado en la investigación de Locke, que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre este fundacionismo
de Hume y los otros fundacionismos, por ejemplo en Descartes o en Spinoza, es que en el caso de el fundacionismo cartesiano, el cogito es una forma. El cogito no refiere a un sujeto concreto, no refiere a un individuo, ¿cómo les diré? Refiere a la mente. El cogito refiere al alma, como la llamaba Descartes, a la razón. ¿Sí? En cambio, un estudio sobre la naturaleza humana no pretende establecer una distinción, ¿no? O un estudio que privilegie la mente separada del cuerpo, sino que al hablar de la naturaleza humana pretende establecer una investigación acerca de los principios de conocimiento que intervienen en la construcción del conocimiento, que no sean metafísicos, que no sean o que no sean entendidos teológicamente. Entonces, una diferencia con el fundacionismo de Descartes es que ese cogito es un sujeto escindido, es mente, es la cosa pensante, la res cogitans, mientras que este estudio no es solo eso, ¿no? El estudio de Hume pretende ser un estudio integral, pretende ser un estudio de un sujeto concreto, ¿sí? De carne y hueso, no de solo el aspecto mental, racional o representacional. En otras palabras, de una vez para decirlo así, ya rápidamente, lo que Hume pretenderá, o como se ha entendido así la propuesta de Hume, es proponer primero una psicología cognitiva, antes de ir a conocer el mundo. Lo que tenemos que ver son los principios psicológicos que nos permiten el conocimiento, una psicología cognitiva de base, básica. Bien. Y como la ciencia del hombre es la única fundamentación sólida de todas las demás, ese es el primer elemento del edificio del conocimiento, el primer nivel, el primer piso del edificio del conocimiento, o los cimientos, si quieren ustedes, es la ciencia del hombre. Esta ciencia, dice Hume, debe basarse, es claro que la única fundamentación sólida que podemos dar a esta misma ciencia debe estar en la experiencia y la observación. La experiencia y la observación. Es por eso que se suele decir que Hume es un empirista. Se suele decir que Hume es un empirista. ¿Por qué? Porque le da a la noción de experiencia y de observación la importancia, o una importancia fundamental para el conocimiento. Es en la experiencia en donde obtenemos la materia prima para el conocimiento, y es en la experiencia en donde ponemos a prueba, en donde verificamos nuestro conocimiento. Entonces, ahí parece haber un empirismo, parece estar acorde con un empirismo. Pero ojo, esto es algo que está a discusión. Si Hume profesa un empirismo, es algo que está a discusión. Parece profesar un empirismo, sí, hasta cierto punto, pero el resultado de su reflexión en la investigación, en esta investigación, en el tratado, conduce a algo que está más allá de esto, ¿no? Conduce a principios que tienen que ver más con la psicología que con, ¿cómo les diré? Que con principios epistemológicos del tipo de una forma tradicional. Entonces, a esos principios los llamamos principios naturales. Profesa entonces, o podríamos decir que profesa entonces, Hume un naturalismo más que ser un empirismo. Hume se ha visto como un filósofo
filósofo crítico, un filósofo escéptico. Y también eso está en discusión. Se ha dicho más bien que Hume pone en cuestión el racionalismo y que pone en cuestión también el empirismo para dar cuenta de algo diferente, ¿no? Para formular una propuesta que no sea racionalista y que tampoco, que va más allá también del empirismo, sin caer en la metafísica. Sin caer en la metafísica. Ya vamos a ver qué implicaciones tiene esto, pero la idea entonces es que parece ser un autor que va más allá del racionalismo y también del empirismo al proponer, al hacer una propuesta de justificación diferente de estos principios. ¿Sí? Él va a cuestionar la racionalidad de principios que los autores anteriores que hemos visto han sostenido que son principios racionales. Y Hume va a mostrar que no lo son. Y todavía se sigue discutiendo acerca de esto. Y parece, pues, muchos autores han planteado, ¿no?, que la cosa no se detiene ahí. O sea, no es que simplemente Hume diga, estos no son racionales, estos principios no son racionales. Por ejemplo, el principio de causalidad no es un principio racional, ¿no? Ya. No, parece que Hume va más allá y propone una manera de entender la justificación de estos principios. ¿No? ¿Sí? Esa manera de entender la justificación de los principios ya no es ni racional ni empírica, ¿no? Ya no es racionalista ni empirista, ¿no?, sino naturalista o naturalizada, ¿no? Es una epistemología naturalizada. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere Hume cuando habla de la experiencia y la observación? Fíjense bien, cuando Hume habla de la experiencia y la observación se refiere a observación interna, observación de, primero, el primer laboratorio del conocimiento, de la teoría del conocimiento de Hume es el mismo, ¿no? Ese es su primer acceso, su primer objeto de estudio, ¿no? Es el mismo, ¿no? Y posteriormente, bueno, la comunidad, ¿no?, los otros, ¿no? Entonces es la observación en ese sentido, ¿no?, una observación hacia adentro, introspectiva y externa, ¿no?, hacia los demás, ¿no? Si lo que yo encuentro en mí como principios están en los demás, es algo que la observación y la experiencia me dará, ¿no?, me podrán decir. Y muchas veces utiliza esa estrategia Hume, ¿no? Yo tengo esta conclusión, ¿no? Si alguien puede, ¿cómo decirle? Ir más allá, o si alguien tiene otro tipo de principio, por favor, escríbame o póngase en contacto conmigo y entonces revisaré el caso, ¿no? Es decir, como que somete a prueba, es el famoso, ¿cómo le llaman? La estrategia del reto, ¿no?, del desafío, le llaman. Que el otro intente hacer lo mismo que él, y a ver si le sale bien, qué bueno, y si no. Bueno, a eso es a lo que se refiere también por experimentación, ¿no? La experiencia y la observación implican que la ciencia del hombre se basa en la experimentación. ¿Y qué tipo de experimentación es? Es una experimentación ya de carácter psicológico, ¿sí? Empieza ya a tener esa connotación psicológica en filosofía de la mente, ¿no? Es decir, es una experimentación mental, son experimentos mentales, ¿sí? De eso se trata, ¿eh? Experimentos mentales. Todavía no es la experimentación psicológica de los psicólogos que siguieron a Hume, pero tiene un antecedente en él, tiene un antecedente en Hume. La experimentación tiene que ver con experimentos mentales, en la concebibilidad. Bueno, esos son el tipo de experimentos.
Luego está en la página 83, dice, me parece evidente que al ser la esencia de la mente tan desconocida para nosotros como la de los cuerpos externos, igualmente debe ser imposible que nos formemos noción alguna de sus capacidades y cualidades, sino mediante experimentos cuidadosos. ¿No? ¿De qué tipo de experimentos habla? De experimentos mentales. Experimentos mentales. No son experimentos del tipo, a ver, vamos a juntar con personas y vamos a aplicarles un test. No, son experimentos mentales, ¿no? Él va a guiar a su lector para tratar de hacer esos experimentos y a ver si sale, ¿no? Y si Hume espera que pues tengan el mismo resultado que a él, ¿no? Que a él le ocurrió, ¿no? Y cuando dice, bueno, si alguien encontró otra cosa, pues eso, ¿no? Pónganse en contacto conmigo. A través de cartas, no sé. Entonces dice, vamos a darle sentido a la ciencia del hombre a través de experimentos cuidadosos y exactos, ¿no? Así como a través de la observación de los efectos particulares que resultan de sus distintas circunstancias y situaciones. Fíjense bien lo que va a decir aquí Hume. Y aunque debamos esforzarnos por establecer nuestros principios tan generales como sea posible, planificando nuestros experimentos hasta el último extremo y explicando todos los efectos a partir del menor número posible de causas, es con todo cierto que no podemos ir más allá de la experiencia. Toda hipótesis que pretenda descubrir las últimas cualidades originarias de la naturaleza humana deberá rechazarse desde el principio como presuntuosa y quimérica. ¡Wow! No, esta parte es excelente, esta parte a mí me encanta. Este pasaje, ¿no? Es genial, ¿no? Bueno, ahora lo veo así, no ahora lo vemos así, ahora se ve así, ¿no? Les voy a contar. Lo que pasa es que Hume, cuando escribe el Tratado de la Naturaleza Humana, este libro, tiene alrededor de 23 o 24 años. Y venía escapando de su casa en Escocia, porque su padre, que era comerciante, quería que pues, su hijo se dedicara a liderar la empresa que le había construido. Pero Hume pues, no quería eso, David Hume no quería. Lo que le gustaba era leer como un loco, leer historia, leer literatura y por supuesto leer filosofía. Entonces se escapó, ¿no? Se escapó de su casa, siendo un poco más joven, y se fue a refugiar justo al colegio en donde Descartes aprendió buena parte de las cosas que sabía, al colegio de la Flèche, el colegio jesuita de la Flèche, y ahí estuvo, ¿no? Ahí lo recibieron, y ahí escribió la mayor parte, según dicen, la mayor parte del Tratado de la Naturaleza Humana. Pero Hume, cuando terminó de escribir el primer tomo, en lugar de ponerle su nombre al libro, David Hume, ¿no? Le puso anónimo, Tratado de la Naturaleza Humana, escrito por anónimo. Entonces, todos los ahorros que había empleado, que había hecho para publicar el libro, pues se perdieron. Y la razón por la que pasó eso fue que el libro no se vendió, ¿no? El libro, como él mismo dice después, muchos años después, el libro nació muerto desde la imprenta, ¿no? ¿Y por qué nació muerto desde la imprenta? Bueno, en primer lugar, probablemente haya sido una causa, pues ¿por qué le pones anónimo al libro? ¿No? ¿Por qué va a querer comprar un libro de filosofía que dice anónimo? ¿No? Esa es una, ¿no? O sea, pues, ¿por qué? ¿No tiene un nombre del autor, ¿no? Eso levanta sospechas. Luego, bueno, alguien me imagina, ¿no? Vas a la Gandhi, tomas el libro, ves anónimo, ¿no? Y empiezas a leer la introducción, pues, como para ver a ver qué tal, ¿no? Yo soy alguien interesado en la filosofía, y empiezo a leer la introducción, sí, que el problema de la ciencia es el problema de la filosofía, establecer los límites del conocimiento, eso se parece un poco a Locke, bueno, a ver qué más dice, y de repente encuentras esto, ¿no? Encuentras esto,
siglo XVIII, 1734. Después de, ¿cómo les diré?, del impacto de la posición de Locke, ¿no?, y del impacto que todavía está vigente en este momento del poder predictivo y explicativo de las leyes de Newton, encuentras esto. Y aunque debamos esforzarnos por hacer nuestros principios tan generales como sea posible, planificando nuestros experimentos hasta el último extremo y explicando todos los efectos a partir del menor número posible de causas, es con todo cierto que, subrayado con triple línea, no podemos ir más allá de la experiencia. Toda hipótesis que pretenda descubrir las últimas cualidades originarias de la naturaleza humana deberá rechazarse desde el principio como presuntuosa y quimérica. Entonces, en ese momento, yo que tenía el libro en la mano, lo cierro. Y digo, esto no sirve para nada. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII, que presentes un libro diciendo, voy a hacer una investigación fundacionista, importantísima para todas las demás ciencias, que parece tener un antecedente en Locke, ¿no?, que parece querer abandonar una metafísica, ¿sí?, pero que pone esta nota, esta restricción: no podemos llegar a los principios últimos de la naturaleza humana, es prácticamente el suicidio filosófico. Y lo fue. El libro no se vendió. Y Hume entró en una crisis, no solo también anímica, bueno, enorme, ¿no? Sí. Al grado de que unos años después de que pues se dedicó a otra cosa, empezó a hacer historia. Hay una historia de la Gran Bretaña que todavía es conocida como la historia más importante de Gran Bretaña, escrita por Hume. Y ya había tenido como un desarrollo en política y no sé qué, ya una persona conocida. Escribió un libro que se llama Compendio de un tratado, de un libro que anda por ahí perdido, que se llama Tratado de la Naturaleza Humana. David Hume, ¿no?, escribió eso y se refiere al libro como escrito por alguien más. Y dice, acérquense, está bueno, ¿no?, es interesante lo que dice, pero no se admite a él mismo, no se reconoce a él mismo como el autor del libro. Y pues, por supuesto, nada pasó. 27 años después, más de 20 años después de haber escrito el tratado, Hume ahora sí ya se sienta y escribe una versión muy chiquita que se llama Investigación sobre el conocimiento humano, ¿no?, y pues prácticamente repite o replica muchas de las ideas centrales del tratado, que es un libro así de grueso, ¿no?, y la investigación es así chiquita. Y entonces ahí pone todas estas ideas, y ese es el libro que parece haber leído Kant, La investigación sobre el conocimiento humano. Al final de su vida, en su autobiografía escrita unos meses antes de morir, en las páginas centrales de su autobiografía, reconoce que él fue el que escribió el Tratado de la Naturaleza Humana, y lo dice así: es el libro que nació muerto desde la imprenta. Y es hasta ese momento en el que se reconoce el tratado como una obra de Hume. Es Kant, posteriormente, en los prolegómenos a toda metafísica futura, cuando dice en las primeras páginas, ¿no?, yo fui despertado de mi sueño dogmático cuando me acerqué a la filosofía de Hume. Hume me despertó del sueño dogmático, que entonces dijeron, a ver, ¿y ese quién es? Y entonces, bueno, se acercaron con la visión, con la perspectiva kantiana a la filosofía de Hume. Aunque quiero poner énfasis ahora en relación a esto que acaba de decir Hume, es algo que está ahora plenamente siendo discutido. Esta declaración de Hume de que la investigación, por muy cuidadosa que sea, por muy
digamos, rigurosa y con muchos experimentos y observaciones, no va a llegar a establecer los principios últimos de la naturaleza humana, y que eso es quimérico y eso es puro un sueño. Es una declaración que a él le valió en el texto pues, haber perdido muchos lectores, pero que actualmente se ve como una profesión de honestidad filosófica. Si lo que estaba haciendo Hume ahí es plantear que no hay principios infalibles del conocimiento. Y eso es algo que, pues, el contexto no supo entender. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba Newton, estaban las investigaciones de Locke, ¿no? Estaban todas estas cosas muy interesantes que hacían sospechoso que un filósofo dijera algo así. Fue pues como ponerse la soga al cuello, pero ahora se ve que es una profesión de honestidad intelectual. Es una declaración de honestidad intelectual. Y además es coherente con lo que ha venido diciendo. Si la naturaleza humana es finita en su conocimiento, las ciencias que la naturaleza humana construye, constituye, elabora, también serán finitas. Si él dijera, pero la ciencia del hombre no, la ciencia del hombre es una ciencia exacta, es una ciencia que descubre los principios últimos, habría cometido una completa incoherencia, una incongruencia garrafal, ¿no? Porque la ciencia del hombre también es una ciencia empírica. La ciencia del hombre también se basa en la observación, en la experimentación, ¿no? Es por eso que ese reconocimiento es congruente, coherente, en relación a cómo Hume percibe la relación de las otras ciencias. Entonces, bueno, fíjense bien, acá en la página 84, ya casi acabamos, nos quedan 10 minutos, sí. Dice Hume, voy a leer solo lo que está subrayado, voy a asumir que ustedes leyeron toda la introducción y simplemente voy a enfatizar estas partes que tengo subrayadas. Cuando vemos que hemos llegado al límite extremo de la razón humana, nos detenemos satisfechos, aunque por lo general estemos perfectamente convencidos de nuestra ignorancia y nos demos cuenta de que nos es imposible dar razón de nuestros principios más universales y refinados, más allá de la mera experiencia de su realidad. Experiencia que es ya la razón del vulgo, por lo que en principio no hacía falta haber estudiado para descubrir los fenómenos más singulares y extraordinarios. Pues a ver, aquí hay dos cosas interesantes. La primera es, otra vez, esa idea, esa declaración de honestidad, ¿no? Que se ha entendido ahora como honestidad filosófica, honestidad intelectual, de decir, no, pues por más cuidadoso que sea, esos principios no los podemos extender a que sean universales y necesarios, solo pueden ser, a ver, lo voy a decir de una vez así, solo pueden ser falibles, ¿no? Son contingentes, pudieron perfectamente haber sido otros principios, ¿sí? No son principios lógicos, no son principios racionales, no son principios apolíneos, son principios que surgen de la naturaleza animal, ¿no? Que compartimos con los animales, con la naturaleza biológica, ¿no? Ese lenguaje no está accesible a Hume todavía. Viene después, un siglo después, Darwin dirá algo muy semejante, pero en Hume todavía no está ese lenguaje biologicista, ¿no? El psicologista sí. Entonces, lo que está diciendo es que son principios falibles, principios contingentes, pudieron haber sido otros, en fin, ¿no? Y lo que dice aquí también es que están presentes en
dice aquí en el vulgo, es decir, en la gente común, y los poseemos en común. Pero eso no quiere decir que no puedan cambiar. Eso no quiere decir que sean universales en un sentido estricto. No quiere decir que sean universales y necesarios en un sentido metafísico. No, simplemente que la naturaleza nos provee de principios para el conocimiento. Principios generales. Y ya, eso es todo. Pero no quiere decir que no pudieran haber sido otros. O que a lo mejor pudimos no haber tenido principios. Uy, no, imagínense la cara de Kant. O sea, para Kant, eso es... a ver, ¿cómo les explico? Para Kant, si Newton pudo establecer la ciencia poderosa que estableció, esos principios del conocimiento no pueden ser contingentes, no pueden ser naturales, no pueden provenir de la naturaleza nada más, no. Tienen que tener una justificación distinta. Esto que está diciendo Hume es equivocado, es insatisfactorio, porque con esta forma de entender la epistemología, con esta forma de entender los principios epistemológicos, no se puede dar cuenta, no se puede explicar el poder, como probablemente en toda la historia de la filosofía natural no habíamos tenido hasta Newton. Entonces no son contingentes, no pueden ser contingentes. Eso es algo que es muy importante. Hume está convencido de que los principios que encuentra en el Tratado de la Naturaleza Humana son importantes, pero no son metafísicos y no son teológicos, no son divinos. Son perfectamente, pues, corregibles, contingentes, ¿no? Eso es algo que Kant en su propuesta va a tener que componer, ¿no? Va a tener que ajustar. No pueden ser contingentes, tienen que ser necesarios, sin ser teológicos, sin ser metafísicos, ¿no? En fin. Bien, un poco más abajo dice, si se creyera que esta imposibilidad de explicar los últimos principios es un defecto de la ciencia del hombre, fíjese lo que dice aquí. Yo me atrevería a afirmar que se trata de un defecto común a todas las ciencias y artes que nos podamos dedicar, lo mismo si se cultivan en las escuelas de los filósofos que si se practican en las tiendas de los más humildes artesanos. Ni unos ni otros pueden ir más allá de la experiencia, ni establecer principio alguno que no esté basado en esa autoridad. ¿Sí? Sí. Entonces, todavía peor, ¿no? Si yo, como lector del siglo XVIII, hubiera abierto el libro y hubiera llegado hasta esta parte, habría dicho, ¿y qué? ¿Newton qué? Ajá. No, esto no. Este autor, que además no sé ni quién es, porque dice anónimo, no ha entendido nada, no ha entendido a Newton, está equivocado, ¿no? De entrada. Entonces, lo que dice aquí es que pues no es un defecto, digamos, de la ciencia del hombre, sino que es un defecto o una imposibilidad, que se extiende a todas las ciencias empíricas. Y el último párrafo, bueno, es el tiro de gracia de la introducción al tratado, es genial. Dice, otra vez solo voy a leer lo que está subrayado. En esta ciencia, por consiguiente, debemos espigar nuestros experimentos a partir de una observación cuidadosa de la vida humana, tomándolos tal como aparecen en el curso normal de la vida diaria y según el trato mutuo de los hombres en sociedad, en sus ocupaciones y placeres.
Cuando se realicen y comparen juiciosamente experimentos de esta clase, podremos esperar establecer sobre ellos una ciencia que no será inferior en certeza y que será muy superior en utilidad a cualquier otra que caiga bajo la comprensión del hombre. Entonces, bueno, lo que acaba de decir es algo, aparentemente incomprensible, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Esta ciencia del hombre es el fundamento de las ciencias, de las demás ciencias. No es una ciencia metafísica, no es una ciencia que sea que pretenda establecer principios universales y necesarios, inamovibles, absolutos. Es una psicología cognitiva, que ahí no lo dice, pero bueno, es una psicología cognitiva. Y este es el fundamento. Pero ¿cuál es el problema? Fíjense muy bien. Si es un fundacionismo, y este es el primer piso o el fundamento de todo el edificio, y no posee principios últimos, no posee principios absolutamente ciertos, entonces todo el edificio se sostiene de una forma endeble. Si el primer piso o la base del edificio, ¿no? La base del edificio no es sólida, entonces ¿cómo podemos esperar solidez en todo lo demás? No, este señor está completamente loco, ¿no? Es un proyecto desquiciado, ¿no? Presentar así su proyecto como un fundacionismo, ¿no? Basado en una ciencia que no es una ciencia certera, que no es una ciencia que sea que tenga certezas, ¿no? Uy, no, pues no, eso no funciona. Al menos no para el siglo XVIII. ¿Sale? Bueno, eso explica en buena medida, y ya son las 6, eso explica en buena medida que como dijo Hume, años después de haber escrito este libro, estando muy joven, el libro no haya vivido, que se haya quedado muerto ahí, ¿no? En las librerías. Se hubiera visto. En fin, ¿no? Pero bueno, la idea es esa. Es un ejemplo, creo yo, ¿no? De cómo el contexto, es una idea de cómo el contexto histórico impide la apropiación, la aceptación de ciertas ideas, ¿no? Decir esto que acaba de decir Hume en una psicología cognitiva actual, en una epistemología naturalizada, habría dicho a uno, pues, ¿y qué esperabas? Pues sí, en efecto, no, la epistemología o la teoría del conocimiento o las ciencias cognitivas actuales no pretenden llegar a los principios universales, absolutos, no. Todos son dependientes de contexto, todos son dependientes de experiencia. Esa es la aportación, digamos, que, entre otras, ¿verdad?, que nos ofrece esta introducción. Bueno, para la siguiente clase vamos a empezar con la teoría de la mente, con la teoría de las ideas de Hume. Y bueno, pues vamos a tratar de hacer lo más que podamos. Ya solo nos quedan 2 o 3 clases, a lo mucho, ya no recuerdo exactamente cuántas, 2. Estén atentos, por favor, al tablón del Classroom, porque les vamos a pedir que nos envíen lo más pronto posible, quienes quieran hacer un trabajo final, un ensayo final, que nos envíen un protocolo breve, ¿no?, de investigación, de qué es lo que quieren investigar, por qué, cuáles son los libros que tienen a la mano. A lo mejor nosotros podemos proponerles o enviarles, si los tenemos, alguna lectura, ¿no? Porque ahorita pues no hay biblioteca, y si hay, es mejor ni ir, en fin. Entonces, en una cuartilla, explicar si van a hacer trabajo, si van a responder una de las preguntas temáticas, ¿no? Pero si van a hacer un ensayo final, sí les pediríamos que
las personas que tengan ese proyecto, que nos envíen un protocolo breve de investigación, es decir, en una cuartilla que nos digan cuál es el tema, cuál es el problema, cuál es el concepto que les interesó, por qué, cómo lo van a desarrollar, si tienen alguna idea de qué es lo que quieren decir, ¿no? O si ya tienen un argumento, ¿no? Estaría bien conocerlo. Y la bibliografía tentativa. ¿Sale? Bueno, pues a ver, debería yo de haber dejado de compartir pantalla desde hace un buen rato. Si tienen dudas, por favor, escríbanlas en el tablón, ¿no? O mándenme un correo, ¿no? Intentaré, le prometí a una compañera que me escribió, oye, por favor, publica los apuntes de las clases y grados de conocimiento en log. Pues las voy a revisar a ver si no tienen muchos errores, si no están muy desordenadas y se las pongo. Y son mis apuntes en realidad, ¿no? Pero bueno, ahí las dejaré, ¿no? Para quienes todavía tengan alguna duda. Y pues nos vemos la próxima clase.